han llevado a que el IOPER tenga que modificar la ingeniería financiera y destinar, ya te digo, un 60% en este momento, un 60% de su fondo, del fondo prestacional, que es el 87% del presupuesto total de la obra social, destinar, ¿no es cierto?, a 17.000 agentes. Esto hace que los otros 290.000 agentes afiliados a la obra social y tengamos de alguna manera complicaciones. El avance de las leyes, por eso digo, no hay que tener miedo a asumir los costos políticos, porque hay razones. Uno no habla de no reconocer derechos, pero los derechos no pueden ser confiscatorios de otros derechos. Porque así como uno, porque por la ley de obesidad te otorga un derecho, por la ley de celiaquía te otorga un derecho, la ley de equidad de género te otorga un derecho, está muy bien, está muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con los derechos del otro que no tiene leyes especiales? El que necesita comprarse un par de anteojos, el que necesita hacerse una prótesis dental. Es decir, yo por eso digo, nosotros reconocemos que tenemos déficit, de que hay cosas que no estamos pudiendo llegar a darle a nuestros afiliados. Lo que pasa es que todas las cuestiones que han ido avanzando han llegado a la obra social sin financiamiento. Entonces, no hay que tener miedo de decirle, hay que decirle la verdad a la gente. Porque si no, y es bueno aclararlo, Fabián. Pero por eso, si no se generan confusiones, porque lo primero que se dice, el IOPER está superpoblado, los sueldos de los trabajadores. Nosotros, el IOPER tiene un costo salarial o hace una inversión salarial del 9,8%. Nada más. No hay organismo en la provincia de Entre Ríos que tenga una inversión salarial tan baja como la que tiene el IOPER. Porque si usted va a la media de la provincia, de cómo son las inversiones salariales que hace, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, está de su presupuesto cercano al 62%. Entonces, fíjese, cuando yo le hablo de responsabilidad, nosotros, cuando yo ingresé a la obra social, teníamos 850 empleados. Hoy seguimos teniendo 850 empleados. Es decir, nosotros no hemos modificado la planta de personal, ninguno de los directores ha traído gente así, vamos a la carga barraca. Es decir, acá esto no es un botín de guerra, esto es una obra social que hay que conducirla y llevarla a buen puerto, y bueno, es lo que intentamos hacer todos los días del año cuando venimos a trabajar. Para que se entienda, Fabián, a ver, por ejemplo, con la nueva ley de aborto, el IOSPER tiene que garantizar la gratuidad, que significaría que el tratamiento o la asistencia médica tiene que ser totalmente gratuita. Entonces existe la ley, existe el derecho, por eso hay una ley, el Estado la crea y ahí se la deja a la obra social, no solamente a la obra social IOSPER, sino que todas las obras sociales, señores, tienen que respetar esta ley, pero después el ingenio, la ingeniería económica tiene que salir desde la obra social. Pero ¿sabe qué pasa? Que las otras obras sociales tienen un sistema que les genera un reitero. Nosotros no estamos dentro del marco de todas las obras sociales, nosotros somos una obra social provincial. Claro. Entonces, si específicamente no dice que hay financiamiento para el IOSPER, no nos llega ningún financiamiento. De hecho, nosotros no tenemos ningún financiamiento extraordinario. Nosotros nos financiamos con el aporte patronal y el aporte personal. No entra ninguna plata, pero ninguna plata, ni concepto de ATN, ni de ayuda, ni de amigo, ni de donación, nada, cero. Lo único que entra es el 8%, que son el 5% del aporte patronal de los activos, más el 3% del aporte personal de los activos, y el 3% del aporte de los jubilados, y el 2% del aporte patronal de los jubilados, porque ya en el año 95 a la obra social se le cerruchó, por decirlo de alguna manera que se entienda, el 2% del aporte patronal con la ley de emergencia, aquella de la época de Moyno, y no se restituyó nunca. Entonces, cuando usted habla del concepto de cuánto es lo que entra a la obra social en promedio, es cerca del 7% de la masa salarial.
es decir, es la más pobre de la República Argentina. Eso también el afiliado tiene que saber, que los aportes que entran a la obra social son los más bajos de los aportes de la República Argentina, comparado con una media del 10,5. Y si vamos a las obras sociales provinciales, hay obras sociales como, por ejemplo, la de Mendoza, que le entra el 25% de lo que es el aporte, digamos, por conceptos de aporte. Pero también es cierto que los valores que paga la obra social son de los mejores, en el contexto de las obras sociales provinciales, son de las mejores que hay en la República Argentina. Es decir, acá no se paga poco, los conceptos en prestaciones que paga la obra social, por ejemplo, con la Federación Médica, y yo no sé, creo que en este momento es el segundo valor más importante que se paga en la República Argentina. El segundo, insisto, con el aporte más bajo que existe en el contexto de obras sociales provinciales de la República Argentina. Entonces, esto no es un tema tampoco menor, es un tema que, pues cuando yo hablo de fuentes de financiamiento, cuando hablo de modelo prestacional, abarca un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estas situaciones que hacen que la discusión, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad de la obra social se ponga todos los días en tela de juicio, ¿no es cierto?, por una cuestión netamente económica, ni siquiera una cuestión de mala administración o lo que fuera. Fabiano, entonces hoy sería imperativa la reforma legal de esta norma que regula a la obra social de los empleados provinciales. Nosotros yo creo que, a ver, en lo que hace al espíritu, ¿no es cierto?, de la creación de la obra social, me parece que es perfecto. Es decir, el hecho de que tenemos una obra social que tiene en el fondo un concepto solidario, pero también es cierto que el financiamiento tiene que estar ajustado a los tiempos, ¿no es cierto?, que se están viviendo. Es decir, cada ley que por ahí desde el plano nacional se ejecutan e involucran las obras sociales, deben ser analizadas en profundidad, porque se pone en juego todo un sistema de salud. Yo le decía hoy la importancia que tiene el IOPER en el concierto de la salud de la provincia de Entre Ríos. Imagínense, lo público ocupa más o menos el 72, el 74% de todo lo que es la salud pública en la provincia de Entre Ríos. De eso, el 60% ocupa el IOPER. Es decir, no es moco de pavo, es decir, estamos hablando de una obra social importantísima, importantísima. Entonces, es responsabilidad de todo, es decir, lo he hablado con muchos legisladores y siempre le he dicho lo mismo, muchachos, cuando levanten la mano, antes de levantar la mano, reflexionen 10 segundos con el tema de la obra social, porque ustedes están consagrando derechos que están muy bien, porque acá lo que hay que reconocer, lo hay que decir, yo no estoy en contra de ningún derecho, al contrario, me parece fantástico. Hay que discutir realmente, porque si no, resulta que los legisladores quedan bien con la plata de los empleados. Porque no es que acá es contra Fabián Monzón y que Fabián Monzón, no, es la plata de la misma gente la que termina pagando con los derechos para que lo aplaudan al legislador. Está bien que lo aplaudan al legislador y se lo merece, me parece fantástico, pero, y si tiene buena idea, mejor todavía. Pero que no se olvide que todas esas ideas alguien las tiene que pagar, si no siempre pagan Juan Pueblo, como dicen. Entonces, se llevan los aplausos y después lo que tenemos que solucionar las cosas son los trabajadores, en el caso de la obra social. Cada ley que sale con un derecho nuevo, que la aprueben, que está bien, va en desmedro a veces del conjunto de los trabajadores, porque cuando a mí me llega, lo que yo le comentaba hoy, operaciones de esa naturaleza que, insisto, están bien, no digo que no, pero hay que pagarlas. Ahora, yo ese costo anterior no lo tenía, nunca lo tuve, y ahora lo tengo que pagar. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que decirle al compañero que me pidió un reconocimiento mayor de un par de anteojos, decirle, mirá, no te puedo reconocer más de esto porque la verdad tengo que pagar aquello.
porque estoy obligado a hacerlo, No, porque la ley lo exige. porque la ley me lo exige. Sí, sí. Fabián, yo creo que han quedado muchos temas bien en claro. Siempre que tenemos una entrevista con vos, clarificás el panorama del IOSPER y nos llevas a la realidad que por ahí es muy mitificada en otros ámbitos. No quería dejar pasar tampoco en los minutitos que nos quedan alguna reflexión de la elección que ha pasado. Sé que también como representante de los trabajadores ha llegado al director del IOSPER por la parte de UPCN siempre. Sos un dirigente importante en la clase trabajadora pública provincial y queríamos preguntarte qué reflexión te amerita por ahí el resultado de las elecciones pasadas. Sí, creo que en esto también, creo que hay un voto de la gente que llama a la reflexión de quienes, de la dirigencia. Hay dos cuestiones que me parece importante identificar. La primera, que hubo una ola nacional que tiene que ver con un voto a nivel nacional que se dio obviamente sin duda por la cuestión económica. Es decir, no se está atravesando bien, la gente no quiere resolver su situación el hoy, quiere llegar a fin de mes sin sobresalto, y esto hoy día hay que reconocer que no se puede, no se está pudiendo hacer. Es decir, lo vivimos nosotros en nuestra casa, tenemos responsabilidad acá en la obra social, lo vemos el proceso inflacionario, cómo ha ido afectando el salario del trabajador, haciéndole perder poder adquisitivo, y algunas definiciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con otras cuestiones en el orden macro, ¿no es cierto?, donde a lo mejor se le dio importancia a algunas cuestiones que no la tenían tanto, y se focalizó, ¿no es cierto?, obviamente, uno en esto puede encontrar miles de justificativos por qué pasó esta situación económica o por qué estamos en esta situación económica. Claro. Pero en el resultado, más allá de uno poder explicarlo, si ya la pandemia nos afectó, el mundo se corrió todo. Acá podemos decir en la República Argentina, tuvimos la suerte de que el gobierno tomó la decisión y pagó el costo político, tomó la decisión y pagó un costo político importantísimo porque acaba de perder unas elecciones, pero tomó el costo político de decir yo apuesto a la salud de los argentinos y después veo cómo me recupero. Y esto es una realidad que, la economía la podés recuperar, la vida no la recuperás. Y fue una decisión, pero esa decisión evidentemente, como se venció esa parte, todos quedamos con posibilidad de reclamar, quedamos con posibilidad de repensar, con posibilidad de todo, pero no analizamos de fondo la situación de por qué tuvimos la posibilidad de repensar, de reclamar y todo eso, porque hubo una situación anterior que permitió cuidarnos, que pudiéramos llegar a este punto de llegar a una elección. Bueno, listo, la gente entiende que hay cuestiones que son importantes y que hay que rectificar. Me parece que esa es una primera cuestión. Después me parece también que, y esto le duela a quien le duela, me parece que la dirigencia, lo que hace ya en la provincia de Entre Ríos, se alejó un poco de las bases, y esto me parece que es un llamado de atención, el voto es un llamado de atención. No puede ganarte el personero y el representante del peor gobierno que existió en la historia de la República Argentina, no te puede ganar una elección. Es decir, porque si hay algo que fue nefasto, desastroso, horrible, que le podemos poner todos los calificativos, fue el gobierno de Mauricio Macri, que vendió a la Argentina, que podemos decir un montón de cosas. Sin embargo, hoy día, fíjese cómo actúa la cuestión económica, cómo opera la cuestión económica, que la gente no pensó en esa situación y dijo, yo no llego a fin de mes y voto en contra. Pero también es cierto que no hubo una campaña de hacerle reflexionar a la gente, decirle, muchachos, esto es lo otro, es decir, esto es lo que representan quienes hoy son la oposición. Pero me parece que, bueno, que estamos a tiempo de corregir muchas situaciones,
Me parece que la urgencia tampoco debe hacernos equivocar, no debemos cambiar, perder el rumbo hacia donde vamos. Estas son las elecciones de medio término que sí definen muchas cosas, es decir, automáticamente se empezó a hablar lo que es la flexibilización laboral, se empezó a hablar de todo lo que es el proyecto de Lustó y el otro proyecto que hablan de cómo se va a poder despedir gente sin tener indemnizaciones que tenga que pagar la patronal, y eso marca realmente qué es lo que son los que están Hay interpretaciones que hablan sobre la flexibilización laboral, como que a la gente realmente no le ha llegado o no le importa la flexibilización laboral. Por esto, por ahí algunos han tomado como que diciendo que han dado un positivo a través de este voto nuevamente a Cambiemos en una mayor parte del país, ha dado positivo a estos proyectos de flexibilización laboral y de pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Vos crees que es así? No, yo creo que no se ha trabajado en una generación real de conciencia de esta situación. Me parece que está faltando que se salgan, se digan las cosas tal cual como son. Es lo que yo digo cuando dije que la dirigencia, en ella me incluyo, hemos perdido el contacto con los compañeros, de ir a explicarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué debemos bancar algunas cosas y salir a pelear otras. Es decir, esto no es una cuestión de decir, bueno, mirá, la culpa es de, a ver, por decir, de Bordet porque eligió otros candidatos que... No. Acá hay una responsabilidad de todo. Es decir, acá se discuten modelos, se discuten situaciones, ¿no es cierto?, que hacen a la vida misma de los argentinos. Es decir, porque no es lo mismo una Argentina con un presidente que te quiere cuidar que no te mueras, digamos, porque te agarró una pandemia, a otro que diga, no me importa lo que pase. Es decir, o es mentira, esto es una gripe nomás. Es decir, es totalmente diferente, y estas cosas son las que se definen y las que aparentemente la gente el pueblo no ha podido interpretar esta situación. ¿Pero por qué? No la interpreta porque me parece que no se están diciendo las cosas como hay que decirlas. A ver, acá hay un proyecto de flexibilización laboral y de un cambio en el esquema de lo que es la forma en la que las empresas te pueden despedir, que tiene por objeto el proyecto de Lustó, por ejemplo, dice que si las empresas no pueden pagar la indemnización, te la tiene que pagar el Estado. Y entonces, todas las empresas, ¿qué van a decir las empresas? Yo no la puedo pagar. Entonces, realmente son modelos de país. Ellos, la gente de la oposición lo dice ellos mismos, que son dos modelos de país diferentes. La pucha que sí, uno le interesa que la gente viva y el otro le interesa que la gente no viva. Ahora, la situación no se puede desconocer, por eso digo, ha tenido una gran influencia en esta elección las situaciones económicas que estamos atravesando. Esto no se puede desconocer, es decir, no alcanza con tratar de que a los sectores más desprotegidos les llegue de alguna manera algún subsidio, que eso de alguna manera también uno no puede estar en total desacuerdo, porque eso es lo que mueve la economía regional, la economía local, porque el que lleva una UH o alguna cuestión no va y la gasta en la Falabella o la gasta en el Unicentro, la gasta en un kiosco del barrio, hace el consumo allí y eso hace que se mueva la rueda y se empieza en un círculo virtuoso que todavía no se puede desarrollar. Pero bueno, la verdad que hubo una clase media que sí, creo que una clase media que votó en contra porque ve que no puede realizar algunos sueños. Los jóvenes me parece que no ha habido políticas que definan, a ver, cuántos chicos jóvenes quieren emprender o emprender una vida familiar y no tienen una casa y no hay posibilidades por ahí más allá del arresto que se pueda llegar a tener, por ejemplo, la provincia por el IAPB o algún municipio que pueda tener un desarrollo habitacional, pero no hay
digamos, en líneas generales, una línea de crédito que sea accesible para un joven que quiera desarrollar ese sueño de tener su casa propia, o su autito, o lo que fuera. Me parece que hay cuestiones que hay que ir apuntando a esos sectores, entendiéndola. No son cosas que se resuelven de la noche a la mañana. Venimos, a ver, nadie habla de dónde venimos de -10, es decir, nos habían vendido, la República Argentina la habían vendido totalmente, estamos hipotecados a 100 años. Resulta que encima los medios hegemónicos condenan, terminan hablando de que si le pagan un subsidio a una persona que es boliviana, que vive en la Argentina, y no hablan de la guita que se robó Mauricio Macri con el correo argentino. No tenemos que escuchar a Mauricio Macri, mucha gente dice tiene razón, decirle que el gobierno lo perjudicó a la familia de él porque él era presidente. Vamos, el viejo la hizo toda con el Estado. Es decir, por eso digo, hay dos modelos de Argentina diferentes que realmente han confrontado, pero me parece que no hemos llegado claramente con el mensaje y el resultado está en las urnas del día domingo. Y por eso digo, tenemos dos cuestiones. La primera es decir, bueno, mira, nosotros venimos de acá y esto es lo que pasó. No alcanza con eso, porque también tenés que hacer cuestiones para decir, quiero modificar. Hemos fallado, me parece, en esa situación de decir, vamos modificando, pero también es cierto que hubo que tomar decisiones. Y la decisión que se tomó fue preservar la vida, y eso también tuvo, digo, sus consecuencias. Y hoy se pagan esas decisiones políticas, a las cuales adhiero totalmente, hoy se pagan, tienen un costo. Sin duda, creo que Fabián ha sido muy claro. Por ahí queda o resta esperar si esta dirigencia actual, tanto nacional, más en lo provincial, que nosotros nos dedicamos más al tema provincial, pero no podemos escapar del plano nacional tampoco, si esta dirigencia ha sido capaz de asimilar el mensaje de las urnas. Lo sabremos en el futuro evidente, en el futuro ya que está latente. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en la provincia de Entre Ríos... Hace 10 días, antes de las elecciones, hubo un reclamo de la enfermería provincial, ahí en el túnel, para el tema de que se apruebe esta ley de enfermería, esta que tiene media sanción en diputado, una ley impulsada exclusivamente por muchos sectores, pero más importante con el acompañamiento de UPCN, que fue encarando el tema, fue tratando el proyecto y fue la que llevó a la Cámara de Diputados el proyecto. Por eso, creo que no se ha llegado todavía, por ejemplo, por eso digo, me parece que hay situaciones que el mensaje no se ha bajado. A ver, en otros gobiernos era muy difícil discutir, por ejemplo, el pase a planta permanente de los gobernadores, hoy se está discutiendo el pase a planta permanente de los gobernadores. Políticamente hubiese sido correcto hacerlo antes de las elecciones, pero evidentemente lo que se plantea es hacer las cosas bien y no tener un rédito político con determinadas cosas para quedar solamente bien. La verdad que creo, por eso digo, lo que no se está, me parece, trasladando bien. A ver, la provincia de Entre Ríos tiene, usted sale a la ruta y tiene obra en toda la esquina. Es decir, no se está haciendo una mala gestión. Pero obviamente hay una cuestión que es poderosa, que es el tema que la gente necesita tener respuesta para llegar a fin de mes. Y después, bueno, por eso digo, insisto, en algunas cuestiones que son de forma, que tiene que ver con ese distanciamiento. Es decir, por ahí hay funcionarios de la administración pública que es muy difícil llegar al servicio. Tenemos algunos otros funcionarios que, esto lo digo como dirigente gremial, funcionarios que maltratan al personal y se cree que eso está bien, y no está bien, porque en definitiva terminan pagando justo por los pecadores, es decir, porque algunos lo harán responsable al gobernador de algo que no tiene absolutamente nada que ver, porque si usted va a un organismo y hay un jefe que es medio déspota, no es culpa del gobernador, el gobernador esas cosas a lo mejor no le llegan. Entonces, y por ahí el voto de esos 5 o 6 empleados que tiene,
vota en función de la relación que tiene con ese funcionario y no en el marco que se da, ¿no es cierto?, de votar por una situación de un gobierno, por ejemplo, que acá en la provincia de Río ha hecho por los trabajadores muchas cosas. Lo que no ha hecho seguramente, no ha discutido situaciones, por ejemplo, en el año 2020, lo alcanzaron las generales de la ley con respecto a lo que tiene que ver con paritaria y todas esas cuestiones. No nos olvidemos que el Río depende también en su gran parte de lo que es una coparticipación nacional, en su conformación del presupuesto. Y bueno, todo, por eso digo, es decir, creo básicamente que estamos a tiempo de torcer un rumbo. Fue una elección muy compleja, por eso digo, con muchos condimentos. Es decir, venimos de esta pandemia que nos tocó aprender todos los días, y en la política me parece que también. Sin duda. Fabián, te agradecemos de Diario Gremial este nuevo contacto y con este panorama actual del IOSPER, con una obra social que está en marcha, con tu punto de vista político como dirigente gremial, como alguien que palpa en todo momento al trabajador entrerriano, así que te agradecemos este contacto. Gracias a ustedes. Así pasaba Fabián Monzón, director del IOSPER por Diario